Y es que viene muy a cuento para mí, en los últimos tiempos, pensar en la estupidez colectiva. Viene muy a cuento. Porque hay más días de los que imagináis que me pregunto, ¿cómo la peña puede amparar, disculpar, proteger, defender a canallas públicos solo por el mero hecho de que llevan una camiseta de un color concreto? No me entra en la puñetera cabeza. De hecho, sabéis que mi pasión televisiva, más allá del deporte de superélite, lo único que me atrae de la televisión, llegado a este punto de vida, son los documentales. Soy un apasionado de los documentales. No cambio un buen documental por una buena película ni jarto de Coca-Cola. Y viendo documentales del siglo XX, he reflexionado, he pensado, me he ido a la cama en más de una ocasión, pensando en esa gente preparada, ilustrada, intelectual, que durante el siglo XX defendieron pública y abiertamente el fascismo o el socialismo y comunismo. Mayormente cualquier cosa que acabe en ismo. No me ha entrado nunca en la cabeza. Lo ves con perspectiva desde el siglo XXI y dices, ¿cómo podía haber gente en el siglo XX supuestamente preparada? Gente incluso intelectual, lo que se tiene por intelectuales, que pudieran defender a canallas diversos, que llevaron a cabo políticas y actos que dejaron millones de muertos. No me entra en la puta cabeza. Igual puede ser, puede ser que creo muy poco en el colectivismo, desde que era un niño. Sí creo en que la unión hace la fuerza, sí creo en la necesidad del agrupamiento para hacer mejores las vidas de las personas, pero en el colectivismo en torno a una idea, a una religión, nunca, desde chaval no tuve capacidad de entenderlo. Yo siento pasión por mi familia, siento pasión por mi mujer, por mi padre, siento pasión por mis amigos, por mi hermana, siento pasión por la radio. Entiendo la pasión por los colores de un equipo de fútbol, de rugby o de baloncesto con el que te sientes identificado o que resulta representativo para ti y para tu tierra. Pero el colectivismo en torno a ideas y a religiones me ha asustado desde que era mozo. Y por eso me flipa que haya gente que sea capaz de traicionar a su propia madre, si es necesario, por defender ideas. Ideas que en la mayoría de los casos la historia demuestra que solo han servido para que, siendo manipuladas por las élites, por el poder, acaben generando enfrentamientos y millones de muertos. Por eso no soy tampoco de banderas. No sé, igual las películas cuando era niño, pero banderas y muerte para mí iba casi de la mano. Banderas y guerra. Hice demasiado pronto mía aquella frase del clásico de: mi patria empieza en mis pies y acaba en mi sombrero. Antes de ayer un amigo me hacía llegar una reflexión en WhatsApp que supongo que a más de uno de vosotros os habrá llegado en alguna ocasión a lo largo de los últimos tiempos, que voy a leer textualmente porque creo que no es necesario que yo apunte prácticamente ni un detalle. Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer
un alemán, un intelectual alemán. ¿Cómo coño se dice esto, Pedro? Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Bueno, usted, generalísimo, el alemán también tenía algunos principios de alemán, ¿no? ¿Con Adolf en qué hablaron? Adolfito, en gallego. En gallego. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. ¿Quién era este? Pues este era un intelectual alemán de principios del siglo XX que participó activamente en el movimiento antinazi en los comienzos del nazismo y que, por desgracia, fue ahorcado el 9 de abril de 1945, es decir, unos días antes de que cayese el imperio nazi. Ajá. Se enfrentó al nazismo. Era un intelectual alemán, más o menos de los más importantes que había en Alemania en su momento, y lógicamente vio también lo que era el nazismo, se enfrentó a él y, como no podía ser de otra forma, fue a la cárcel o a un campo de concentración y unos días antes de caer a los Hitler y todo el nazismo fue ahorcado. Bien, en la cárcel meditó mucho tratando de explicarse este hombre, un intelectual alemán, cómo era posible que sus compatriotas, millones de alemanes, estuviesen apoyando tan fervorosamente a Adolf Hitler. A mí esto me ha pasado más de una vez viendo documentales del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, o de la revolución en Rusia y el estalinismo. Me lo he preguntado 1000 veces, cómo gente normal, gente de a pie, gente buena, en líneas generales, ¿cómo era posible que adorasen, mitificasen y apoyasen a gentuza, a canallas, a asesinos en masa, como tantos y tantos que tristemente sufrieron en el siglo XX, ¿no? Pues eso se preguntaba este intelectual alemán en la cárcel. ¿Cómo era posible que millones de compatriotas alemanes apoyaran fervorosamente a Hitler y sus políticas irracionales y criminales? Y más, pensaba este buen hombre, en aquel momento en el que Alemania, aunque estaba sumida en una profunda crisis tras la Primera Guerra Mundial, Alemania contaba con los tipos más preparados. Es una de las naciones más cultas en aquel momento en todo el mundo. Claro, solo recuerdo un detalle. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los soviéticos se llevaron a una pila de élite intelectual, científicos, de todo ámbito de Alemania. Es que Alemania, cuando acaba mitificando millones de alemanes a Hitler, no era un pueblo de la época inculto. No. Al revés, aunque estuviese en crisis económica, era posiblemente el pueblo del mundo, según he leído, con las élites intelectuales del momento. Había más, pero donde más se concentraban era en Alemania. Claro, este hombre no entendía en la cárcel cómo esa peña, muchos de todos esos millones de alemanes, gente buena, normal, podía apoyar a un criminal como Adolf Hitler. Y llegó a una conclusión. El pueblo alemán fue víctima de la estupidez colectiva. Y entonces este hombre, Bonhoeffer, escribió un ensayo sobre la estupidez, que hoy evidentemente vale la pena recordar, merece la pena recordar. Según este hombre, la estupidez no tiene causa psicológica, sino sociológica. Es decir, es contagiosa. La estupidez de uno necesita la estupidez del otro. Es como un hechizo, decía este hombre, conformado por consignas que se apodera de la gente. Y decía, por eso verás gente muy inteligente que en un momento dado se comporta de manera estúpida, porque es una recaída de su personalidad que no tiene nada que ver con sus capacidades mentales, que pueden ser
muchísimas. Por eso tantas y tantas veces os he contado que yo no la pisé y no me siento orgulloso de ello. Pero me sobran los amigos que me han contado que la universidad es un núcleo de estúpidos que no alcanzamos a imaginar. Porque encima se creen con complejo de superioridad. Ahora menos porque va cualquiera. Pero hasta hace unos años mayormente así era. Decía este hombre que cuando las personas están atravesando un periodo de estupidez, nunca creerán en los argumentos en contra de su estupidez. Nunca. Simplemente los ignoran. Y os habrá pasado más de una vez que habéis tenido un mini debate con un estúpido y os da igual decirle, oye, mira, 2 más 2 son 4. Se enfada, se da la media vuelta, te ignora. No me interesa la conversación. Lo habréis vivido más de una vez. Porque hay estúpidos, como este hombre defendía también, hay estúpidos en todos los estratos de la sociedad. Decía este hombre que los estúpidos son absolutamente impermeables a las advertencias sobre las consecuencias catastróficas que su estupidez puede ocasionarles a ellos y a los demás estúpidos. Y que siempre, además lo he vivido también, se sienten orgullosos de sí mismos y de su estupidez. Más aún, decía Dietrich, muchas veces es peligroso tratar de persuadir a un estúpido con razones porque se sentirá agredido. Lo habréis vivido. Se irritará con facilidad e incluso intentará atacar. Todos hemos pasado por ahí, que todavía encima se pone rebelde. Oye, que yo nada más te estoy dando argumentos. Te estoy explicando que ahora mismo llueve y es de día. Mira, ¿ves? Que no estoy opinando. Te estoy diciendo que llueve y es de día. Entiendo a este hombre. Decía que hay momentos en la vida de las sociedades en que en contra de la estupidez no hay ninguna defensa. Ninguna. Y que de ahí nacen dictaduras, así como el declive de tantas y tantas países, incluso de más de una civilización. Este hombre defendía que la estupidez es bastante más peligrosa que muchas de las cosas que nos venden como terribles o peligrosas. Cuba, el castrismo, Venezuela, con Maduro, Argentina, con el peronismo, que están orgullosos de su propia estupidez y de su propia miseria y de su propia ruina, son ejemplos clamorosos de hasta qué punto la estupidez colectiva es venenosa y es tremendamente peligrosa. Después de este hombre, el más famoso que ha reflexionado sobre la estupidez es mi amigo Carlo Cipolla, o Cipolla, leído directamente en castellano. Este siguió la misma lógica que el alemán y condensó la estupidez humana en 5 leyes en su teoría. Os recomiendo el libro de la estupidez. 1. Siempre se subestima el número de estúpidos en circulación. Totalmente de acuerdo. Creo que subestimamos totalmente la cantidad de estúpidos, al menos en estos tiempos, que habitan allá afuera. 2. La probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente, totalmente de acuerdo, de su educación, riqueza, su inteligencia y demás. O sea, se distribuye por igual en todos los segmentos de la población. Totalmente de acuerdo. De hecho, desde que he vuelto a Uznayo y alterno en Solares, a veces tengo la sensación de que quizás porque usan mascarilla o viven más separados,
la estupidez humana abunda menos en un ganadero, en un albañil, en fontaneros, en electricistas, en gente humilde y normal. Gente más pragmática, ¿no? Más Sí, práctica, más a la que la vida quizás y su realidad, que no es rimbombante, ni intelectual ni económicamente, la ha hecho más sencilla, más natural y no le ha robado tanto el sentido común. Últimamente a veces tengo esa sensación, que encuentro más gente normal y con sentido común en extractos menos culturales de aquellos en los que me muevo, que en los que se supone vas a encontrar a través de gente preparada un poquito de dedo en la frente. 3, decía Chipola. El estúpido ocasiona daño a otras personas y a sí mismo, sin lograr ningún beneficio. Si es verdad, un estúpido es capaz de crear daño a él mismo, a los que le rodean, solo por hacer daño. No. ¿Pero qué persigue? No, nada. Es que es estúpido. 4. Son impredecibles. Esto, Chipola en esto tenía mucha razón. Los estúpidos son impredecibles. Los no estúpidos siempre subestiman el poder dañino de los estúpidos. Y habréis pasado por esto alguna vez. Que vosotros decís, es imposible. La mítica frase, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿No ves que, joder, sería malo hasta para él? Hecho. No calculaste bien que esta peña son impredecibles. Y 5, los estúpidos, mira, en esto llegó a la misma conclusión que el alemán. Los estúpidos son más peligrosos que los bandidos y los malvados, porque estos el daño les seleccionan. Los estúpidos son como los islamistas radicales. No seleccionan el daño que causan y ellos para adelante también. No hay nada más peligroso, decía Chipola, que un estúpido con poder. Joder, Chipola. Tú sí que merecías el premio Nobel. Ay, Dios mío. Últimamente me acuerdo mucho de esta peña que ha escrito sobre la estupidez humana. Porque, claro, para alguien como yo, que ha votado a todos, ¿no? Que ha ido votando, castigando, yo más que votar, he ido castigando a lo largo de mi vida al que estaba en el poder. Y eso me ha llevado a votar de centro o derecha a izquierda todas las opciones. Extremos no he votado en mi vida ni votaré jamás. Soy mouriñista. No nos gustan los extremos. Nos gusta el juego por los carriles centrales. Pero, claro, uno está rodeado de estúpidos que alimentan, aplauden y defienden a aquellos que los mienten o aquellos que los manipulan o aquellos que los roban o aquellos que se ríen de ellos o que hacen sus vidas y la de los suyos peores, más que a sus propias familias. Gente que dejaría a su mujer por un pequeño engaño y que aplaude y vota a aquel que le engaña cotidianamente. Vamos, estúpidos redomados. Gente que la noche antes de las elecciones de un bando y de otro venga su líder abusando de un niño de 10 años y al día siguiente irían a votarle. Porque durante la noche se convencerían: A, son falsas las imágenes; B, el de los otros viola más niños todavía. ¿A qué os suenan los estúpidos españoles? Esos de los que estamos rodeados. Esos que llevaron en los años 30 del siglo pasado a matarse a los ciudadanos de este país. A hermanos, amigos, a vecinos. A que les conocéis, a los estúpidos de este país, que se empeñan día tras día en jodernos la vida, en enfrentarnos y en hacer nuestras vidas peores de lo que podían ser. Los conocéis, ¿verdad?
Pues, sinceramente, creo que este alemán y este italiano tenían razón. Son más peligrosos que los malvados. Y solo hay que ver a dónde están llevando los estúpidos a este nuestro país. Muy, muy estúpido hay que ser para estar con Franco un siglo después. Pero vamos, tremendamente estúpido. Calor y cariño.